Bien. Bien, jóvenes. Entonces vamos avanzando con el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Ya es la diabetes, ¿no? Ya en algún momento muchos, eh, sin considerar la población en sí, ahora más incluso que estamos confinados muchos, ¿no? En sus domicilios, no tenemos la libertad y en algún momento no hemos tenido la libertad de poder hacer o practicar deporte, y muchos hemos exagerado en el consumo tal vez de carbohidratos, de azúcares, o hemos, ¿no? Dentro de casa muchos han estado preparando tal vez sus bocaditos o sus postres favoritos, ¿no? Como uno consumiendo pues mucho azúcar, ¿no? Muchos carbohidratos, etcétera, ¿no? Y sumado a eso, la poca actividad física que muchos hemos dejado de realizar, ¿no? Hasta los gimnasios incluso han estado cerrados, etcétera, ¿no? Entonces, eso en alguna otra manera pues conlleva, ¿no? Conlleva, ¿por qué? ¿Por qué le digo conlleva? Porque al consumir las comidas chatarras, como lo llamamos, no alimentarse saludablemente, ¿no? Conlleva, pues, ¿no? A tener la diabetes, ¿no? Pero tampoco podemos decir que es así, o sea, que todo parte de ahí, ¿no? Pero hay una parte que también es, ya es algo ya, ¿no? Patológico, ¿no? Del cada ser humano, ¿no? Que podría presentarle a diabetes, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esta asignatura, ¿no? Algunos puntos en los cuales debemos incidir a la población. Tenemos que conocer cómo nosotros, la evaluación que se tiene que hacer, ya cuáles son los cuidados que se tiene que realizar frente a esta patología, ¿no? Que es la diabetes, ¿no? Que en muchos es muy frecuente en una población, ¿no? Que padecen sobre esta enfermedad, ¿no? Muchos también han llegado a tener, pues, eh, comas, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Han presentado en algún momento, ¿no? Ya, y eso tenemos que nosotros tener en consideración para poder desarrollar o no nuestras actividades, ¿no? En los establecimientos de salud, ¿no? Por eso es importante conocer, ¿no? Sobre la diabetes en sí, ¿no? Ahora vamos desarrollando, ¿no? Entonces, ahí tenemos, a ver, un segundito, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, hablemos de un punto, ¿no? La insulina en sí, ¿no? ¿Quién desarrolla la insulina? ¿No? ¿Quién es el que produce o dónde se desarrolla la insulina? ¿No? Es en el páncreas, ¿cierto? ¿No? Todos conocemos el sistema, la anatomía en sí de nuestro organismo, ¿no? Entonces, el páncreas, ¿no? Es donde se desarrolla, ¿no? La insulina en sí. Muy importante para la regulación de nuestro organismo en cuanto al azúcar, ¿cierto? ¿No? Ese es muy importante, ¿no? Por eso nos dice ahí en el concepto, ¿no? La insulina es una hormona prolipéptida tírica, ¿no? Producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, dice, ¿no? Entonces, ¿quién produce la insulina? ¿No? La páncreas, ¿cierto? Pero ¿en qué va? Lógicamente se desarrolla en las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? Así se llama, ¿no? Ya, entonces, ahí es donde se desarrolla, ¿no? El páncreas regula, segrega la insulina, ¿no? Y eso hace un equilibrio dentro de nuestro organismo, ¿no? De regular el azúcar, ¿no? Que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces, cuando esto falla o cuando ya se presentan las patologías, entonces no hay un control, por ejemplo, o no regula el azúcar de nuestro organismo, entonces ahí es donde
¿no? Se produce lo que se llama, pues, la diabetes en sí, ¿no? Bien, entonces dice, la insulina es la hormona más importante que coordina el uso de combustible en los tejidos, ¿no? Dice, entonces la glucosa circula por la sangre y pasa al interior de las células donde es utilizada como energética, gracias a la presencia, ¿no? La insulina, ¿no? Entonces, miren la importancia que es el órgano en sí, páncreas, ¿no? O sea, lo importante que es dentro de nuestro organismo, ¿no? Cumple una función muy importante, ¿no? De segregar la insulina, ¿no? Entonces, y eso va a regular, obviamente, ¿no? El azúcar, ¿no? En la sangre, ¿no? Regula, ¿no? Bien, entonces, y también tenemos que ver acá una parte que es importante también, ¿no? El glucagón, ¿no? Entonces, si decimos que la hormona polipeptídica es segregada, ¿no? O secretada por las células alfa, ¿no? Del páncreas en sí. Entonces, todo este compuesto, ¿no? De aminoácidos, ¿no? De esta cadena de polipeptídica, ¿no? Entonces va a mantener o lo que se llama los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama eso de, de la, la combinación ese, del compuesto, esos aminoácidos? ¿Cómo regula esa cadena polipeptídica? Entonces se llama la glucogenólisis, ¿no? Así se llama, ¿no? Entonces, eso lógicamente desarrolla todo un proceso dentro de nuestro organismo en el cual va a regular, ¿no? La segregación, o sea, lo que la secreta, ¿no? El azúcar en sí, en la sangre, ¿no? A través de estos 29 aminoácidos, ¿no? De esta cadena polipeptídica, ¿no? Entonces va a regular, ¿no? Entonces el glucagón, entonces también es un factor muy importante que cumple dentro de nuestro organismo, ¿no? Para poder mantener los niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿No? Sabemos muy bien, ¿no? Que es primero, ¿no? La glucosa en la sangre, ¿no? Se mide así, ¿no? La glucosa en sangre, ¿no? Se combina con la insulina, ¿no? Y esto penetra en las células, ¿no? De cada, ¿no? Del tejido, ¿cierto? Entonces, al no existir insulina, ¿no? Y ahí esa glucosa no entra a las células, entonces decimos que es la diabetes mellitus tipo 1. Y cuando hay déficit de insulina, ¿no? Entonces no hay glucosa o la glucosa entra a la célula, entonces decimos la diabetes mellitus tipo 2. ¿No? Entonces vamos a ir desarrollando a medida de las diapositivas cómo es el que se diferencia cada uno de ellos, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Cuál es en sí esa fisiopatología de la diabetes en sí. Bien, entonces hay muchas hormonas implicadas frente a esta situación. Uno, ya habíamos mencionado antes, que es la insulina, y el otro es el glucagón, ¿no? Entonces, dentro de las hormonas, ¿no? La insulina, por ejemplo, disminuye, dice, los niveles de glucosa sanguínea, ¿no? Y entonces esto sí es utilizado como fármacos, ¿no? Para el tratamiento de la diabetes. Pero sin embargo, el glucagón, ¿no? Eleva el nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Y eso también es utilizado como fármaco en situaciones de emergencia, ¿no? Como en casos de hipoglucemias severas, ¿no? Pero también ustedes tienen que comprender de que pacientes, por ejemplo, que vienen por emergencia y van a, ¿no? Se presentan pacientes por emergencia, ¿no? Con una elevación, ¿no? Una elevada de glucosa en sangre,
¿no? Hasta incluso vienen con 300, con 400, con 500. Me acuerdo que siempre cuando estaba en emergencia un paciente llegó con 17, no, 700 por sobre los 700, ¿no? Como ya para presentar, imagínense ya estar en un coma diabético, ¿no? Entonces, en esos pacientes hay que actuar inmediatamente, ¿no? Ya lo más importante frente a esas situaciones es canalizar la vía, ¿no? Canalizar la vía inmediatamente, ¿no? Canalizar la vía, ¿no? Y a chorro, ¿no? El cloruro de sodio, así, a chorro, ¿no? Como si fuera un paciente que esté descompensado por una deshidratación, ¿no? Entonces, regular y paralelamente a eso, ¿no? Determinar, ¿no? Los análisis de laboratorio para poder administrar en sí la insulina, ¿no? Para que pueda disminuir, ¿no? Los niveles de glucosa sanguínea, ¿no? Como también se han presentado pacientes, ¿no? Con una hipoglucemias, ¿no? Pacientes que, ¿no? Sus niveles de azúcar en sangre no eran las adecuadas, sino estaban por los niveles, ¿no? Bajos, ¿no? En esos casos también pues se utilizan otros fármacos, ¿no? Para poder restablecer, ¿no? Y regular en sí el azúcar en la sangre, ¿no? Que también eso es muy importante utilizar, ¿no? El glucagón, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que es muy común utilizarlo para poder elevar el nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Que hay pacientes que también vienen con una hipoglucemia severa, ¿no? Pacientes, ¿no? Que les da incluso somnolencia y todo eso, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los valores normales frente a esta situación que tenemos que nosotros considerar? Uno, ¿no? Decimos, por ejemplo, que es en la glicemia en sí de 70 a 110 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, dentro de los valores normales, ¿no? Cuando decimos diabetes mellitus, o sea, ya diagnosticada, ¿no? Cuando son mayores a 140 miligramos por decilitro, ¿no? Y tenemos una parte que sí también es considerar, ¿no? Lo que es la glicemia postprandial se llama, ¿no? Que es de 90 a 140 miligramos por decilitro. Y el otro se llama la intolerancia a la glucosa, que es de 150 a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Y lo que decimos en sí, la diabetes mellitus, que es mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, estos valores es importante considerarlo, ¿no? Manejarlo, ¿no? Y que los pacientes tengan, pues, ¿no? Sus valores normales y conocer estos valores normales, ¿no? Y cuando considerar, por ejemplo, que es una diabetes mellitus, ¿no? De frente a estos valores, ¿no? Entonces, y esto se realiza a diario, ¿no? En los establecimientos de salud, ¿no? Aún ahora, por ejemplo, con los pacientes que son hospitalizados por el COVID, ¿no? La mayoría de los pacientes que vienen dentro de sus factores de riesgo son diabéticos, ¿no? Entonces, en ellos se tiene que realizar un control estricto de la diabetes, ¿no? Y regular la diabetes, ¿no? Entonces, utilizar, pues, los, eh, los fármacos adecuados, ¿no? Para poder realizar estos valores, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, incluso de esos pacientitos, se aplica lo que se llama la escala móvil, ¿no? De la, de la insulina, ¿no? Entonces, eso de la escala móvil, bajo la prescripción médica, se aplica para este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen esas situaciones, ¿no? Entonces, lo más conveniente en ellos es controlar, pues, la diabetes en sí, ¿no? Entonces, regular sobre todo los valores normales o mantenerlo dentro de los valores normales, la diabetes en sí, ¿no?
Entonces, por eso es importante para que estos pacientitos no entren en coma tal vez diabético, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen estas análisis de laboratorio, ¿no? Diario, o lo otro es utilizando los hemoglumotex, ¿no? Que son esos pequeños aparatitos que ayudan mucho, ¿no? Se pinchan y se sacan gotas de sangre y miden, ¿no? La cantidad de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, también se practica, se hace bajo eso, ¿no? ¿Quién lo realiza? Lo hacemos nosotros, los personal de enfermería, ¿no? Medimos el control de la glucosa horario, ¿no? A estos pacientitos, ¿no? Y regulamos así la insulina, ¿no? Que se tiene que administrar ya sea por escala móvil o ya sea a horario, ¿no? En un determinado horario, ¿no? Entonces, eso sí es importante considerarlo, ¿no? Dentro de la variedad de las insulinas hay muchas, bueno, muchas insulinas, ¿no? Entonces, se tiene que utilizar las insulinas de acuerdo también a la cantidad, ¿no? O sea, no se utilizan insulinas en la misma cantidad para todos los pacientes, ¿no? La insulina se considera, si es una escala móvil, se considera para la cantidad, ¿no? De lo que es los valores que pueda tener el paciente, de acuerdo a esos valores, se considera la escala móvil, ¿no? Y a eso muchas veces ya deja escrito en la historia clínica, ¿no? Los médicos, o como también en algunos momentos los médicos no dejan escrito la escala móvil que se va a utilizar para manejarlo la insulina. Entonces ya uno tiene que saber cuál es esa escala móvil, ¿no? Que se usa para manejar la insulina en sí, ¿no? Entonces, esa es de acuerdo a los valores, ¿no? Siempre, de acuerdo a los valores, ¿no? Uno toma la muestra con el hemoglucotex, o sea, con el aparato, del resultado que salga, ¿no? Entonces, con ese resultado que se obtiene, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, dentro de 200 a 250, por ejemplo, el valor, o sea, está dentro de esos parámetros, entonces se puede utilizar o se puede poner al paciente 3 unidades o 4 unidades o 5 unidades, ¿no? De acuerdo a la escala móvil que está el indicado del paciente, ¿no? Entonces, no, como le digo, no es para todos los pacientes, se ponen las mismas unidades, ¿no? Entonces, es de acuerdo al valor, ¿no? Entonces, eso se llama la escala móvil, ¿no? Entonces, muchos, incluso los pacientes, algunos, no necesitan la escala móvil, ¿no? Y es a horario, ¿no? Entonces, indicado, por ejemplo, cuando el paciente tiene, pues, más de o mayor a 140 miligramos por decilitro, ¿no? Si tiene mayor a 140 miligramos por decilitro, ¿no? Muchas veces prescriben, dicen, ¿no? Administrar 3 unidades de insulina, ¿no? Ahora, si ese paciente no regula, ¿no? Con la insulina, entonces se cambia ya a la escala móvil, ¿no? Entonces, después que se cambia a la escala móvil, eso se tiene que medir cada horario. O sea, quiere decir, ¿no? Cada 4 horas o cada 6 horas, ¿no? De acuerdo a la prescripción médica. Entonces, se tiene que controlar con el hemoglucotex, ¿no? La glucosa en sangre, ¿no? De los valores que se obtiene, ¿no? Administrar al paciente la insulina, ¿no? Que podría ser 1 unidad incluso, ¿no? Que podría ser 2 unidades, que podría ser 3 unidades, etcétera, ¿no? Entonces, se administra así, ¿no? Entonces, esos son la escala móvil, ¿no? Porque es importante. Ustedes en algún momento van a escuchar, ¿no? Sobre la escala móvil, ¿no? Entonces, la escala móvil es esa, ¿no? Cada uno tiene un valor, ¿no? Y administra la, la, la cantidad de unidades que requiere para cada valor, ¿no? Entonces, esos son los valores, ¿no? Bien, entonces, tenemos, sí, dos tipos de diabetes mellitus, que vendría a ser uno tipo 1 y el tipo 2, ¿no?
¿cuáles son y cómo nosotros determinamos, ¿no? Entonces, ¿qué son la sintomatología, los síntomas de la diabetes en sí, ¿no? Siempre en algún momento a ustedes les han hablado, ¿no? Y han desarrollado, me imagino en algún momento, les dijeron las 3P, ¿no? La poliuria, polidipsia y polipagia, ¿no? Entonces, las 3P, los famosos 3P, ¿no? ¿No? Frente a esta situación, nosotros vamos a ir desarrollando más de la diabetes, ya en el cual nosotros, eh, viendo, ¿no? Conociendo la patología en sí de la diabetes mellitus, vamos a desarrollar, ¿no? Los tratamientos, vamos a ir desarrollando la sintomatología en sí, ¿no? Y los cuidados de enfermería frente a esta situación de la diabetes mellitus, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, no olvidar que tenemos las 3P, ¿no? La poliuria, la polidipsia y la polifagia, ¿no? ¿Ya? Entonces, y sí, pues es muy común en cada uno de ellos considerar de que los pacientes tienen, pues, ¿no? Cuando ya son diagnosticados con la diabetes mellitus, ¿no? Presentan la visión borrosa, ¿no? Que es muy común en estos pacientes, ¿no? Bien, entonces, dice la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en sangre, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, ya los islotes de Langerhans, las células de los islotes de Langerhans, ¿no? En páncreas, ya no está regulando, pues ya no está segregando, ¿no? La insulina en sí. Entonces, hay alta concentración, o sea, no hay nada que regule dentro de la sangre, ¿no? La presencia de azúcar en sangre, ¿no? O sea, no hay, no regula, ¿no? Por eso dice, es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en la sangre, ¿no? ¿Por qué se origina? Porque el organismo no produce insulina, definitivamente, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, no hay algo, porque si supone que la insulina es el que regula, ¿no? El azúcar en la sangre, pero ya no produce, pues, ¿no? No produce el organismo, o no la utiliza adecuadamente, ¿no? ¿No? Entonces ahí dice, ¿no? La insulina es una hormona necesaria para transformar el azúcar de los alimentos en la energía, ¿no? Es producida por el páncreas, como hace un momento le dije, ¿no? Entonces, la insulina la transforma el azúcar, ¿no? En esa energía que necesitan las células, ¿no? Para que uno, por ejemplo, esté despierto, por ejemplo, ¿no? Que no esté somnoliento, ¿no? Entonces, en algún momento ustedes habrán escuchado también decir, ¿no? Tómate ¿no? Algo dulce, ¿no? O, ¿no? Un caramelo tal vez, ¿no? Para que puedas despertarte, ¿no? Porque sí, pues el cerebro necesita azúcar también, ¿no? ¿No? Necesita azúcar, ¿no? Para mantener uno despierto, ¿cierto? Profesor, Entonces, sí. eso es cuando baja la presión también. También cuando baja la presión, claro, también produce eso, ¿no? Las presiones, los hipotensos también, ¿no? Hipotensión, ¿no? Baja también, ¿no? Entonces, la insulina dice que es una hormona necesaria para transformar el azúcar de los alimentos en la energía, ¿no? Hay tres tipos principales de diabetes, ¿no? Entonces tenemos la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Que es muy común en los gestantes, ¿no? Que se producen, ¿no? ¿No? Vamos a ir desarrollando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes en sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 1, ¿no? Hay una destrucción, o sea, como decir, ¿no? Autoinmune total de las células beta. Deficiencia absoluta de insulina, o sea, no hay, o sea, el páncreas no está segregando, o sea, no está secretando las insulinas. Pacientes dependen de la administración exógena para su supervivencia. O sea, necesariamente en el tipo 1, ¿no? Los pacientes necesitan de la insulina.
¿no? O sea, se tiene que administrar insulina a los pacientes. En el tipo 2, consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de la insulina, ¿no? ¿Qué más? Resistencia periférica a la insulina, ¿ya? Y no es insulino dependiente. O sea, en el tipo 2 no es necesario la administración de insulina, ¿no? No es insulino dependiente, o sea, no depende. Pero sin embargo, en el tipo 2, en el tipo 1 que diga, sí depende de la insulina. O sea, necesariamente se tiene que administrar la insulina, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una deficiencia absoluta, o sea, de insulina, ¿no? El páncreas no está segregando, no está regulando, ¿no? El azúcar en la sangre, no está convirtiendo la insulina en energía, el azúcar que las células necesitan. Entonces, necesariamente para eso se tiene que administrar la insulina, ¿no? Para que el organismo, ¿no? Una vez que ingrese el azúcar al organismo, ¿no? Entonces, la insulina que se va a administrar lo convierta en energía, ese azúcar que está en el organismo, en la sangre, ¿no? Para que las células, ¿no? Las puedan tomarla, pues, ¿no? Como energía, ¿no? Entonces, esa es en el tipo 1. Pero, sin embargo, en el tipo 2 no es no insulino dependiente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Uno, edad mayor de 45 años, ¿no? Cuando ya uno va pasando años, ¿no? Ya va llegando pues a una etapa en el cual ya también pues, ¿no? Vienen todas las enfermedades que son propias ya de la edad, ¿no? Y esto, lógicamente, es uno de los factores, por ejemplo, ¿no? Mayores de 45 años, ¿no? Lo otro es antecedentes de diabetes gestacional o de recién nacido macrosómicos, ¿no? Entonces, que haya tenido, ¿no? Una, eh, durante la gestación, ¿no? Haya tenido diabetes, ¿no? O de recién nacidos macrosómicos, ¿no? Entonces, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Familiares de primer grado con diabetes. Estamos hablando familiares como papá, mamá, ¿no? Que tengan diabetes, que hayan tenido diabetes, ¿no? ¿No? Pertenencia a un grupo étnico de alta prevalencia, ¿no? Eh, por ejemplo, lugares donde el consumo, ¿no? De azúcar, la poca actividad física, etcétera, las costumbres que puedan tener, que puede conllevar a la formación o a la diabetes, entonces también es un factor de riesgo, ¿no? Bajo peso al nacer también es una de las factores de riesgo, ¿no? Frente a esta situación para desarrollar la diabetes, ¿no? ¿No? Entonces, en la diabetes por herencia, igual, ¿no? Papás diabéticos, lógicamente los hijos es muy probable, o sea, hay una probabilidad de que también sean diabéticos, ¿no? Entonces, ¿no? Eso también es importante considerar, ¿no? Entonces, son algunos de los factores de riesgo frente a la diabetes, ¿no? ¿Qué más? Hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces también es un tema muy, muy frecuente, ya en el cual la obesidad o sobrepeso, ¿no? También es un tema. Imagínense muchas personas que pasan a diario, ¿no? Y están que, ¿no? Por la ansiedad mismo, ¿no? Por tal vez presentar el trabajo a un determinado momento, o por unos malos momentos familiares que esté pasando, o por situaciones múltiples que pueden pasar y eso les podría provocar ansiedad y comen, pues, ¿no? Sin controlar, ¿no? Sin control, ¿no? Entonces, la obesidad o sobrepeso, ¿no? Que los índices de masa corporal,
que son mayores de 25 kilogramos por, ¿no? También es un factor muy, muy importante, ¿no? Exceso de alimentos con alto índice de glucémicos y bajos en fibras también, ¿no? Lo otro, intolerancia a la glucosa o glucemia, anormal en ayunas, también es otro factor, ¿no? Exceso de alimentos energéticos como grasas y azúcares, ¿no? La hipertensión arterial también, ¿no? Es otro factor de riesgo. El sedentarismo de igual forma, ¿no? ¿No? Entonces, son algunos de los factores de riesgo que tenemos que tener en consideración porque estas son muy, muy importantes a desarrollar, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, tipos de diabetes mellitus. Tenemos diabetes mellitus tipo 1 o infanto juvenil y el otro es diabetes mellitus tipo 2 o del adulto, ¿no? Entonces, cada uno de ellos vamos a ir a ver desarrollando, ¿no? La diabetes. Pero un momentito, por favor.
A ver, bien, entonces en la diabetes mellitus tipo 1 o infarto juvenil tenemos que las páncreas nos dice de que no produce insulina. No hay un inicio de adelgazamiento, me dice de lo que es, como por ejemplo la astenia, sed y orina, a la vez tratamiento de dieta y insulina a la vez, ¿no? Entonces cuando es diabetes mellitus tipo 1, ¿no? En la diabetes mellitus tipo 2 o del adulto, ¿no? Que es, dice, muy frecuente en adultos, ya acá, lógicamente, se ve, ¿no? Con frecuencia la obesidad, ¿no? El tratamiento es a base de dietas y las pastillas, o en muchos casos igual, ¿no? La insulina en sí, ¿no? Para poder regular, ¿no? Bien, entonces, a ver un segundo, ya tenemos ahí diabetes tipo 1. Igual, como hace un momento mencionamos, conocida anteriormente como la diabetes juvenil, o también como la diabetes insulino dependiente, ¿no? Esto generalmente se desarrolla en niños o en jóvenes, ¿no? Y igual puede también producirse en cualquier edad, ¿no? Se presenta, dice, cuando las defensas del propio organismo, o sea, el sistema inmune, ¿no? Que pueden destruir, dice, ¿no? Las células beta del páncreas que producen la insulina, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien quería intervenir por ahí? Bueno, continuamos entonces, ¿no? El cuerpo dice deja de producir insulina, ¿no? ¿Por qué deja de producir la insulina el cuerpo? Porque hay por este sistema inmune, ¿no? El sistema inmunológico, Rocío, Rocío. ¿no? Destruyen las Qué células baja. beta, ¿no? Entonces, a ver, jóvenes, ¿no? Entonces el cuerpo va a dejar de producir lo que es la insulina en sí, ¿no? Entonces no puede ser, dice, prevenida y no existe una manera práctica de predecir quién la adquirirá. O sea, definitivamente no sabemos no cómo, ¿no? Cómo puede ser prevenido esto, ¿no? Y es más, no sabemos en qué momento, o sea, quién puede tener la diabetes tipo 1, ¿no? ¿Ya? Y este tipo de diabetes uno lo va a tener de por vida, ¿ya? Y el tratamiento también va a ser de por vida, pues, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1, o sea, no hay una causa específica ya para poder tener, no sé, en cualquier edad uno puede tener incluso la diabetes tipo 1, ¿no? Uno puede estar desarrollando sus actividades normales, pero de pronto puede presentarle a diabetes, ¿no? Entonces es importante considerar eso, ¿no? Y lo más conveniente acá, y hay que reconocer, ¿no? El organismo, o sea, dice ahí, ¿no? Se presenta cuando las defensas del propio organismo, o sea, el sistema inmunológico, ¿no? Destruyen las células beta del páncreas, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce esto, ¿no? Entonces, lo importante que es fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? O sea, mantenerlo, ¿no? Entonces, si esto, por ejemplo, destruyen, por ejemplo, las células beta del páncreas, entonces definitivamente ya no va a segregar, pues, ¿no? O sea, el páncreas ya no va a desarrollar o ya no va a segregar la insulina en sí, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar este punto, ¿no? En diabetes tipo 1. Además, en la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Dice que se desarrolla por el ataque del sistema inmune a las células beta, ¿no? Llevando a la carencia total de la insulina, ¿no? Entonces, ahí en las pacientes definitivamente van a ser insulinodependientes, ¿no? ¿No? Entonces, eh, frecuentemente va a tener que consumir, ¿no? O administrar, ¿no? Administrar las que son como insulino dependientes, ¿no? Las causas, ¿no? Uno, herencia, hereditario, ¿no? Otro, trastornos inmunitarios, ¿no? O infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, hablando de infecciones virales, esta pandemia en muchos ha desarrollado eso, ¿no?
porque en el organismo nosotros podemos tener ahí algo que está inactivo dentro de nuestro organismo, ¿no? Podemos ser cualquier tipo de patología está inactivo dentro de nuestro organismo, ya sea en este caso, por ejemplo, la diabetes, ya sea el cáncer, otro tipo de patologías dentro de nuestro organismo. Pero las infecciones virales muchas veces activan eso, ¿no? Hacen que desarrolle la enfermedad uno, ¿no? Entonces, este virus es lo que ha pasado, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, que han fallecido, tal vez convivían con esa patología, pero se contagiaron con este virus, ingresa este virus al organismo, entonces inmediatamente activa, ¿no? esa enfermedad, como decir, desarrolla esa enfermedad. Entonces, al desarrollar esa enfermedad, ahí es donde muchos han fallecido, ¿no? A consecuencia de este virus, porque las enfermedades que estaban inactivos desarrollaron, al desarrollar, entonces ahí es donde se descompensan, ¿no? Entonces la descompensación es lo que conlleva a que esto pase, ¿no? De la diabetes, ¿no? Entonces por eso es importante tener en consideración y cuidar sobre todo, ¿no? Cuidar. Porque no solamente es considerar que es herencia o hereditario, ¿no? También tenemos que ver los trastornos inmunitarios, ¿no? Fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y evitar, pues, ¿no? Tener infecciones virales, ¿no? Evitar. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Uno, ¿no? Poliuria. Dos, polidipsia. Tres, polifagia, ¿no? Las tres P que son muy importantes en considerar, ¿no? Aparte tenemos la pérdida de peso, cansancio extremo, piel reseca o escamosa y alteraciones visuales, ¿no? Entonces, eso sí es importante considerar, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración las tres P, ¿no? Pero, ¿por qué en la diabetes mellitus tipo 1 hay pérdida de peso, ¿no? ¿Por qué hay cansancio extremo? ¿Por qué la piel se reseca o es escamosa, ¿no? ¿Y por qué hay esas alteraciones visuales? ¿No? Entonces, como hace un momento, cuando estamos desarrollando los conceptos, ¿no? La insulina, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Convierte pues el azúcar que ingresa en nuestro organismo en energía. Y esa energía es lo que necesitan nuestras células. O sea, las células necesitan de esas energías. Entonces ahí es uno cuando tiene pues esto de la pérdida de peso, ¿no? Tiene lo que se llama cansancio extremo porque las células no tienen energía. Entonces por eso hay cansancio. Y la piel reseca o escamosa definitivamente se pone ahí, ¿no? Entonces, y uno de los factores también más importantes frente a esa situación son las alteraciones visuales, ¿no? Entonces, pacientes con diabetes que tienen visiones borrosas, ¿no? Bien, entonces, esto es algunos de los puntos que debemos tener en consideración, ¿no? Y ver, ¿no? Ustedes van a poder observar y se pueden, ¿no? Acercar a muchos pacientes que tienen o que han desarrollado la diabetes, ¿no? Lo que se llama acantosis nigricans, así se llama, ¿no? Acantosis nigricans. ¿Qué son las acantosis nigricans? Son estas manchitas que ustedes ven acá, mira, en el lado izquierdo, si ustedes pueden apreciar, que pareciera que estuviera, no sé, sucio, ¿cierto? Que no se haya bañado, así, ¿no? Pero no es por eso, no, es por ¿no? Que el paciente tiene diabetes. Ya, esas manchas que ustedes ven ahí, ¿no? Es en el cuello, lógicamente sale, ¿no? En Seca. el cuello, ¿no? Así como si fueran manchas, hasta incluso como si el paciente usara algún collar, ¿no? Y que ese collar lo pintara de color negro, ¿no? Entonces, así, Oh, queda marcado. ¿ya? Así, ¿no? Que pareciera, ¿no? Muchos pueden confundir incluso, ¿no? Podrían confundir, incluso podrían decir
de que el paciente no se ha bañado, por ejemplo, ¿no? No, muchos pueden pensar que esto es a consecuencia de falta de aseo, ¿no? Pero no es así. Entonces, esto aparece así, ¿no? Estos son manchas que se llaman acantosis nigricans, ¿no? Y acá ustedes lo pueden apreciar también, mira, ve, en las axilas, que también es muy frecuente en las axilas, ¿no? En O esos sea, en las lugares nomás, axilas, profesor. manchas, ¿perdón? En esos lugares nomás le puede salir. No, En el claro, cuello y es en la un axila. común, es común en esos lugares, ¿no? En esos lugares es Mm, común, ¿no? gracias. Entonces, acá ustedes pueden apreciar, mira, ve, como si estuviera sucio, ¿no? Pero realmente no es la suciedad, ya, no es la suciedad, sino esto de aquí se llama acantosis nigricans, así se llama, ¿no? Entonces, eso es común, pero ustedes pueden visualizar, ¿no? Cuando ustedes vean pacientes así que tienen ya diabetes diagnosticada, entonces ustedes pueden determinar y ver, ¿no? Entonces comparar, ¿no? Y decir, ¿no? Así, pues, no, realmente, ¿no? Mira, ve, tiene acantosis nigricans, Profesor, ¿no? disculpe, Sí, sobre la acontosis, ¿solamente aparece en una axila o en las dos axilas? no, no, en las dos axilas, en las dos, Ah, ya. no, en uno solo, no, en las ¿Y dos. se queda siempre, profesor? ¿Se queda siempre o No, desaparece? no, esto puede desaparecer, pero ¿cuándo desaparece esto? Cuando regulas la insulina, ¿no? El azúcar, que diga, el azúcar en la sangre, ahí Mm. desaparece. Pero Profesor, mientras, una pregunta. sí, Y en los niños, en los niños, también se visualizan estos acantosinígricans, en los niños sí he, también. sí he visto en mi sobrino, que ahorita estoy viendo, le veo así negro. Dije, este no se ha bañado, no se ha sobado No, su piel. no es por eso, tienen que regular el azúcar en la sangre. O sea, esos niños, por ejemplo, deberían evitar que consuma azúcares, altos contenidos de azúcar, deberían evitar que consuman carbohidratos, ¿no? Que puedan producir ese tipo está entrando posiblemente ese niño ya a ¿Puede formar tener o a diabetes? tener diabetes, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Claro, entonces es importante ver, observar los niños, ¿no? Revisar a los niños, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son mamás, es bueno que revisen a los niños todo su cuerpo, ¿no? Revisen, ¿no? Hasta incluso en el momento que uno lo baña, ¿no? Cuando lo está bañando, ahí uno tiene que revisar, ¿no? Y en cada momento, que si son jóvenes, siempre ser observadores, porque enfermería es eso, ¿no? Observar, mirar, ¿no? Y conociendo estos signos y síntomas que tenemos, mirar, ¿no? Observarlo. Entonces, alertar también, ¿no? Avisar, mira, hay que posiblemente esa que tienes, esa consecuencia de eso, sería bueno, ¿no? Que acudas tal vez a un establecimiento de salud para que te puedan hacer tu chequeo, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, no solamente es guardar para nosotros, sino compartir la información y promocionar la salud, ¿no? Hay que promocionar la salud, ¿ya? Bien, signos y síntomas de la diabetes mellitus. Uno, como le dije, la poliuria, polifagia y polidipsia, ¿no? Pero sumado a esto, la pérdida de peso cuando es la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Las 3P que son muy comunes para los dos tipos o tres tipos de diabetes, pero sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 1 se suma lo que es la pérdida de peso, ¿no? En lo que es en la diabetes mellitus tipo 1. Bien, ya está. Los signos y síntomas, igual, la fatiga, disminución de la agudeza visual, ya infecciones en la piel. Ah, me acordaba de esto de las infecciones en la piel. Jóvenes, las infecciones en la piel ya es común en estos tipos de pacientes también, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, he tenido casos, en caso de los varones, que vienen por un problema de urológico, ¿no? ¿Qué sucede con los pacientes urológicos, ¿no? Y que tienen o están desarrollando la diabetes, ¿no?
ellos se llama balano prepucial, se llama, ¿no? Es una patología que, que desarrollan los varones, ¿no? Se llama balanitis prepucial, se llama, ¿no? Pero, ¿qué es la balanitis prepucial? ¿No? Es cuando eh, en el, por el alto contenido de azúcar en la sangre, desarrollan a nivel del glande infecciones. Entonces, estos pacientes acuden al consultorio por urología, ¿no? Para poder tratar su enfermedad, no pensando que esto es una infección, pero una infección podría ser bacteriana, ¿no? Entonces, en real no es una infección bacteriana, ¿no? Es esa consecuencia de del alto contenido o la concentración de azúcar en la sangre. Entonces, está desarrollando la diabetes. Entonces, ese desarrollo de la diabetes le hace que se produzca lo que se llama balanitis prepucial, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, ¿no? Lo que se tiene que hacer es regular, ¿no? El azúcar en la sangre, ¿no? Que haga ejercicios, que consuma agua, no refresco, sino agua, ¿no? Agua, ¿no? De tal manera que pueda regular así el azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, y eso pasa, pues, ¿no? Y esas infecciones, como lo ven ustedes, que son en la piel, desaparecen prontamente, ¿no? Entonces, por eso es importante también en ellos considerar eso, ¿no? No siempre es una infección bacteriana que pueda producir eso, sino también es el alto, la alta concentración de azúcar en la sangre, ¿no? Que puede conllevar que tenga esto de la diabetes mellitus y que pueda producir eso, ¿no? Ese tipo de infecciones como lo pueden ustedes apreciar, ¿no? Entonces, eso se corrige, ¿no? Muchas veces, ¿no? Administrando la insulina o en su momento que el paciente pueda hacer ejercicios y que a la vez pueda tomar líquidos, ¿no? Entonces, en eso se regula. Pero ellos, bueno, los pacientitos urológicos pensando que es a consecuencia del prepucio, ¿no? Entonces se hacen lo que se llama el famoso circuncisión, ¿no? La circuncisión, ¿no? Y cuando se hacen la circuncisión se complican más aún. ¿Pero por qué se complican más cuando se hacen la circuncisión? Porque por tener alto contenido o alta concentración de azúcar en la sangre, entonces la herida que está por la cirugía, ¿no? No cicatriza prontamente, pues, ¿no? Demora en la cicatrización. Entonces se complica más aún todavía su situación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en consideración cuando aparecen así infecciones a nivel del glande, que se llama balanitis prepucial. Entonces, en esos casos, es bueno hacer un despistaje de la cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Y de acuerdo a eso poder tomar la determinación, ¿no? Entonces, regular, y una vez que se regula, ya tal vez se toman las medidas terapéuticas de hacer la cirugía, pero siempre en cuando esté bien regulado la glucosa en sangre, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque como ustedes comprenderán también, de que toda herida de un paciente diabético, ¿no? Difícilmente haga una buena cicatrización, ¿no? Si se hace la cicatrización, demora, ¿no? Demora la cicatrización. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Pueden ser en tipo agudas. Uno podría ser, ¿no? Las hipoglicemias por administrar las insulinas en sí,
y que no regule, por ejemplo, dentro del organismo, y puede conllevar a que un paciente ya no tenga hiperglicemia, sino hipoglicemia, ¿no? Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Lo otro es la hiperglicemia, ¿no? Esto conlleva dos, ¿no? Factores, ¿no? Que podría ser el síndrome hiperosmolar, hiperglicémico, no cetósico, ¿no? Otro podría ser la cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, son dos complicaciones que podrían conllevar cuando es hiperglicemia, ¿no? Cuando es crónicas, ¿no? Cuando es crónicas, ya tenemos lo que se llama la retinopatía diabética, ¿ya? Muy frecuente en los pacientes ya diabéticos que son crónicos, ¿no? Que están, ¿no? Con la retinopatía diabética, o sea, su visión ya, pérdida de la visión, ya nefropatía diabética, que es también muy común en los pacientes que tienen diabetes crónica, la neuropatía y por último lo que es el famoso pie diabético, ¿no? Entonces son complicaciones, ¿no? Tanto en agudas como en crónicas. Bien, ¿qué más? Dentro de las complicaciones tenemos, por ejemplo, daño de los pequeños vasos sanguíneos que se pueden también presentar a consecuencia de la diabetes, daño de los nervios periféricos, ¿no? ¿No? Lo otro, pie diabético, en el cual las heridas van a difícilmente, ¿no? Van a curarse, haber una mala irrigación sanguínea en los pies, ¿ya? Y esto muchas veces conlleva ¿qué? A que haya una amputación de las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, muchos dicen, ¿no? Sí, tiene pie diabético, ya no se puede curar, ¿no? Viene lo que se llama la herida gangrenosa, le dicen, ¿no? Entonces, esa herida gangrenosa, como ya no cicatriza, entonces, ¿y por qué se produce la herida gangrenosa? Porque ya no hay una buena circulación sanguínea, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos no llevan ya la suficiente cantidad necesaria, ¿no? De oxígeno a las células, ¿no? Para que puedan ellos revitalizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Amputación, ¿no? Amputación de los miembros Profesor, una pregunta. inferiores, amputación de los miembros superiores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. A ver, sí, dígame. Profesor, yo he visto este caso de pie diabético en una paciente mujer. Ya, como usted dice, ¿no? La lesión ya estaba demasiado avanzada, gangrenosa, como dicen, y le tuvieron que amputar, ¿no? Porque al inicio esa lesión no sanaba con nada ya. Entonces le tuvieron que amputar de la rodilla, un poquito más arriba de la rodilla, y le cortaron así como una rebanada de pan, ¿no? A lo largo. Y de ahí lo cosieron para la parte de arriba, pero ya la sutura cicatrizó más rápido que la herida de abajo. Mi pregunta es, ¿por qué demora tanto abajo y por qué en la parte de arriba sutura más rápido? Es que la parte de arriba no se ha complicado. No entiendo, eso quisiera que me explique. Ya, por esta misma lo que dice, ¿no? La mala irrigación sanguínea de los pies. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, cuando estaba en la parte inferior, como dices, que no cicatrizaba la herida, es porque a esos lugares, o sea, del tejido en sí, no llegaba la suficiente sangre, ¿no? Que lleve, pues, el oxígeno adecuado para las células de la piel en sí. Entonces, por eso es lo que no cicatriza prontamente, por esa mala irrigación sanguínea. Pero, sin embargo, si lo amputan tal vez en supracondilia, por ejemplo, que aproximadamente que es muy frecuente que lo amputan a nivel supracondilia, entonces la irrigación sanguínea sí, hasta ahí llega pues adecuadamente, o sea, hay buena irrigación sanguínea. Y si hay una buena irrigación sanguínea, entonces quiere decir de que a las células que están en esa parte del cuerpo llega pues el oxígeno necesario y adecuado para poder alimentar esas células. Por eso justamente es donde cicatriza muy prontamente. Así es. Entonces siempre es esa, ¿no? Si hay una mala irrigación, entonces
¿Cómo cicatriza si hay una mala irrigación? O sea, definitivamente no va a cicatrizar. Para que cicatrice es porque tiene que haber una buena irrigación sanguínea y a la vez tiene que haber, ¿no?, una buena oxigenación a esas células. Entonces llega el oxígeno adecuadamente a esa parte de las células y entonces empieza a revitalizar y todo el proceso de la cicatrización. Entonces por eso muchas veces deciden, pues, ¿no?, hacer, amputar, ¿no?, antes de que se pierda todo el miembro en sí, ¿no? Por eso muchas veces toman esa decisión, ¿no?, de realizar la amputación. ¿Ya? Así es. ¿Está bien o hay alguna duda más? Pues alguna duda más. Y yo viendo, revisando los medicamentos de esta persona, encontré la atorvastatina. Entonces me puse a leer, ¿no? Y decía que era para el colesterol. Y siempre había escuchado, pues, que a los pacientes se les da insulina, ¿no? Para ellos. Y yo quiero saber cómo juega la atorvastatina en los pacientes diabéticos. Porque yo solamente sé que es para el colesterol malo. Claro. No. Es que la atorvastatina regula, pues, por ejemplo, la presión sanguínea en sí. ¿No? O sea, ¿cómo regula la presión sanguínea del organismo? Por eso la atorvastatina se usa para los pacientes, por ejemplo, para regular, ¿no?, su presión arterial. Entonces, en esos pacientes se utiliza para regular la presión sanguínea, porque necesita, pues, regular su presión sanguínea en esos pacientes. No, por eso se usa la atorvastatina. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya. ¿Alguna duda más ahí, jóvenes? Creo, ¿no? ¿Qué más hay? Daño de la retina, daño renal, que ya habíamos hablado hace un momento, mencionado. Los hígado grasos o hepatitis de hígado graso, que también es frecuente. Daño de los vasos sanguíneos grandes, cardiopatía, coma diabético, daños a la piel y la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, son algunas complicaciones más frente a esta situación de la diabetes en los pacientes, ¿no? Entonces, es importante considerar, ¿no?, las complicaciones que puede haber, ¿no? Bien, entonces, cuando es, ¿no?, dentro de las complicaciones de la diabetes, ¿no?, cuando es hiperglucemia, ¿no?, si decimos que es, ¿no?, nivel alto de azúcar en sangre, y la hipoglucemia, que es una concentración de glucosa en la sangre anormalmente baja, o inferior de 50 a 60 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tener en consideración siempre, ¿no? Uno, que es la hiperglucemia, que son en alto nivel de azúcar en sangre, y la hipoglucemia por inferior de los 50 a 60 miligramos por decilitro de la concentración de glucosa en sangre, ¿no? Que es anormalmente baja, ¿no? Entonces, complicaciones agudas de diabetes tipo 1, ¿no? Les había mencionado hace un momento que es uno de ellos la cetoacidosis diabética y otro es la hipoglicemia, ¿no? ¿Qué es la cetoacidosis diabética, no? La cetoacidosis diabética, ¿no?, se presenta, dice, con los signos típicos de la diabetes como la poliuria, ¿no?, polidipsia y polifagia, ¿no? Esto generalmente va acompañado de una debilidad, astenia, ardinamia, desorientación, sopor, vómitos, dolor abdominal, náuseas, respiración de Kussmaul, que pueden ser rápidas y profundas las respiraciones, ¿no? Como si el paciente se estuviera requiriendo más oxígeno, o sea, esa respiración de Kussmaul es respiraciones así rápidas y profundas a la vez, ¿no? Y el otro es aliento cetónico, ¿no? Que presentan los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? Los hallazgos de laboratorio, ¿no?, dice que indican una hiperglicemia y aumento del pH sanguíneo, ¿no? Al realizar el examen de orina, ¿no?, se aprecian los cuerpos cetónicos que utilizan para confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, se tiene que considerar muy en consideración cuando el paciente entra a una cetoacidosis diabética, ¿no? Loca.
Entonces, si decimos dentro de los factores otro, que es la hipoglucemia es el azúcar, o sea, ¿no?, del cuerpo, ¿no?, con demasiada rapidez, ¿no? Se agota demasiado rapidez. Entonces, la glucosa dice que es liberada, ¿no?, en el torrente sanguíneo con demasiada lentitud, ¿no? Se liberan demasiada insulina en el torrente sanguíneo, ¿no? Esa es a consecuencia de lo que es hipoglucemia, ¿no? Entonces, si se libera, ¿no?, la cantidad que no es lo suficiente, ¿no?, de insulina en el torrente sanguíneo, esto va a hacer de que la glucosa en sí, en el torrente sanguíneo, ¿no?, va a ser liberada con lentitud, ¿no? Y esto hace de que en el cuerpo, o sea, se agota, o sea, el azúcar, o sea, no va a tener la concentración adecuada de que el organismo necesita, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, el organismo necesita azúcar, o sea, necesita glucosa el organismo, pero necesita glucosa adecuada, necesario, ¿no?, para poder ser estable, ¿no? Entonces, para que eso funcione bien, entonces hay un órgano, pues hay una hormona que segrega eso, ¿no? Quien regula todo eso es la insulina. Pero si la insulina, ¿no?, en el torrente sanguíneo se libera la cantidad que no es lo regulable, o sea, la mayor cantidad de insulina que se regula, que segrega en el organismo, entonces eso va a hacer de que impida, pues, ¿no?, de que el azúcar no regule también en la sangre. Entonces, al ver esa irregularidad, ¿no?, entonces ahí es donde se produce lo que se llama la hipoglucemia, ¿no? Entonces, por eso es importante en el considerar, ¿no?, o sea, la importancia que tiene la insulina en sí en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la insulina debe ser segregada de una manera, ¿no?, que regule, ¿no?, el contenido o la concentración de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, por eso es la hipoglucemia. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Hace un momento también le dije. 1, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía y el pie diabético, ¿no? Entonces son complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, ¿no? Acá hay un tema, por ejemplo, que es muy común muchas veces considerarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el PTGO? ¿No? Entonces, ese es un tema que nosotros también tenemos que desarrollar, ¿no? Se dice, ¿no? Se toma una muestra sanguínea en ayunas, se administra 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Se esperan 2 horas post carga y se toma la muestra de sangre. Entonces, se llama prueba oral a la tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante considerar esta parte, ¿no? El PTGO, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa? ¿No? Se toma una muestra sanguínea en ayunas, se administran 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. Se esperan 2 horas post carga y se toma la muestra de sangre, ¿no? Previo antes, los pacientes no deben comer ni beber nada de 8 a 12 horas antes del examen. Luego toman, ¿no?, la glucosa, se examina la sangre 2 horas más tarde, ¿no? Entonces ahí se determina, ¿no?, nivel alto de glucosa, que podría ser una diabetes potencial. El valor normal que ustedes ya tienen conocimiento, que es superiores a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Se considera que el paciente tiene pues la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué es el PTGO? Es la prueba oral de tolerancia a la glucosa.
¿no? Entonces, esto lógicamente se desarrolla ya en la especialidad de endocrinología, ¿no? ¿Quiénes son ellos los que determinan y hacen ya este tipo de exámenes que indican, ¿no? Para poder determinar si el paciente realmente tiene nivel alto de glucosa, ¿no? Y que puede ser, ¿no? Tener una diabetes potencial, ¿no? Entonces determinan así, ¿no? Ahora, por qué se hace este tipo de examen así? Porque se supone que uno, al tomar glucosa, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Como está prescrito, que está indicado, ¿no? Entonces, si a los 2 horas, ¿no? Se toma, ¿no? Análisis de sangre, se toma la muestra y se lleva al laboratorio para su análisis correspondiente, entonces esto va a hacer de que como la insulina, o sea, dentro del organismo, ¿no? Está reaccionando frente a esto, ¿no? Si regula o no regula, ¿no? O sea, la cantidad que puede estar segregando para regular, ¿no? La glucosa en sangre en nuestro organismo, o sea, la insulina, o no está regulando, ¿no? Entonces, ahí se determina para poder tener en consideración si realmente este paciente es diabetes potencial, ¿no? Cuyos valores sí podrían estar por encima de los 200 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, esto lo determina ya la especialidad de endocrinología, ¿no? Para hacer el descarte, ¿no? El diagnóstico en sí de la diabetes, ¿no? Que puede presentar. Diagnóstico. Se basa en la medición única o continua hasta 2 veces, ¿no? Los síntomas clásicos de la enfermedad, volvemos a repetir, que podrían ser 3 que son comunes para todos los tipos de diabetes, y se agrega una más, ¿no? Para la diabetes, que serían 4P, para la diabetes tipo 1, ¿no? Que vendría a ser en este caso 1, la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, inexplicables, que no podemos saber por qué, más una toma sanguínea con cifras mayores o iguales de 200 miligramos por decilitro. Medición de glucosa en plasma en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿no? La prueba de tolerancia a la glucosa oral, ¿no? Lo que es la curva de tolerancia a la glucosa. La medición en plasma se hace 2 horas posteriores a la ingesta de 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua. La prueba es positiva con cifras mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante considerar, ¿no? De que ustedes tengan en consideración, ¿no? Cuando uno realiza, pues, este tipo de exámenes, ¿no? Que existen, ¿no? Cuando se va a determinar la diabetes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían los tratamientos? ¿No? Uno, farmacológico, otro podría ser no farmacológicos, ¿no? En farmacológicos, ¿no? Utilizar, ¿no? Epiglicemiantes orales o no la insulina en sí. No farmacológicos, dieta, ejercicio físico, control estricto de la glucosa, ¿no? Entonces, creo yo, muchos deberían, por ejemplo, optar a lo que es la dieta en sí, ¿no? Regular la dieta. Dieta en un sentido de que no es que uno tiene que hacer dieta o tener un concepto de dieta, decir, hoy día hago ayuno. No se trata de eso, ¿no? Sino la dieta consiste en comer pues una alimentación equilibrada, adecuada, necesaria para poder alimentar pues y no producir lo necesario que necesita nuestro organismo, ¿no? Entonces, regular sobre todo, ¿no? Llevar una comida saludable, ¿no? A base de frutas, de verduras, ¿no?
y evitar, ¿no?, alto contenido de grasas y azúcares, ¿no?, que pueden conllevar a la diabetes, ¿no? Y ejercicio físico es fundamental, ¿no? Todos debemos practicar alguna actividad, ¿no? Alguna actividad que sea, ¿no?, que el organismo puede estar activo, ¿no? Los músculos y todo, ¿no? Entonces, el ejercicio físico es fundamental, y no solamente para este tipo de enfermedades o para poder evitar, sino el ejercicio físico es fundamental para todo, ¿no? Para sentirse incluso uno bien, incluso para poder o liberar el estrés, la ansiedad, las preocupaciones y todo, ¿no? O sea, el deporte es salud, ¿no? Alguien dijo esa frase famosa, ¿no? El deporte es salud, ¿no? Como también alguien en su momento decía, ¿no? Mente sana, cuerpo sano, ¿no? Entonces, practicar deporte es fundamental, cualquier tipo de deporte. Por ejemplo, ahora los domingos está prohibido, por ejemplo, que salgan en vehículos, ¿no? Motorizados, ¿no? La mayoría está optando en montar bicicletas, ¿no? Practicar, ¿no? El ciclismo, ¿no? Al aire libre, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, ¿no? Toda la Costa Verde, por ejemplo, han cerrado y se hace ciclismo en la Costa Verde, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que promueve así los gobiernos, tanto local como regional o nacional, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Para evitar, sobre todo, para que la población pueda salir y hacer, pues, alguna actividad física, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Lo otro es tal vez salir a caminar, ¿no? Ya sé, tantas actividades, en vez de salir tal vez en coches, ir caminando, ¿no? Tal vez unas distancias adecuadas, ¿no? Para poder, ¿no?, ejercitar, ¿no? Y así, definitivamente hay muchos juegos de ejercicios en los cuales uno puede hacer, ¿no? Control estricto de la glucosa, ¿no? Una medición, necesariamente muchos, si ya en algún momento han sido diagnosticados con la diabetes, tendrían que tener a la mano, pues, o en casa, el hemoglucotex, ¿no? Con el hemoglucotex ya ir ya controlando, pues, en la mañana, antes del desayuno, ¿no? Y en la noche, ¿no? Para su control de la glucosa. O tal vez será 3 veces al día, ¿no? Entonces, su control estricto de la glucosa, ¿no? Tratamiento igual, corregir el nivel de azúcar, ¿no? Administrar administración de insulina, ya indicado previa prescripción médica, y administración de líquidos y electrolitos si fuera necesario, ¿no? Entonces, frente a el tratamiento en los pacientes, ¿no? Bien, ¿y qué más? A ver, hay tratamientos no farmacológicos, como les había mencionado hace un momento, que podrían ser esas actividades físicas, en caminar enérgicamente, subir por las escaleras, practicar deportes, nadar, gimnasia, baile, fútbol, béisbol y otros. Tantas actividades que uno puede hacer, ¿no? Múltiples actividades. Jugar básquet, vóley, ¿no? Frontón, tenis, ¿no? Skate, bueno, tantas actividades, ¿no? Salir en las patinetas, en fin, ¿no? Es sin número de actividades físicas que uno puede desarrollar, ¿no? ¿No? Y monitoreo de la glucemia o automonitoreo, que pueden realizarse al día, al menos 5 a 6 controles de glucemia, ¿no?, capilar en el dedo, ¿no? Entonces, siempre es bueno la prescripción médica, ¿no? Cada qué tiempo uno puede hacerse, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, este equipo para poder utilizarlo, ¿no? Solo tiene que contar con el aparato, saber insertar las tiras para tomar la glucosa, y lo otro es saber los valores, pues, ¿no? Y de acuerdo a los valores, ¿no?, hacer la toma de la glucosa, ¿no? El hemoglucotex, ¿no? Muchos, por ejemplo, he visto
personal de enfermería que han innovado mucho en lo que es consultas, consultorios de enfermería, ¿no? Que ya también bajo la ley ya ha sido aprobado los consultorios de enfermería. Han hecho su propio consultorio de enfermería y se compraron estos aparatitos que es el aparato, el hemoglucotex, ¿no? Con sus tiras, ¿no? Entonces, por cada prueba de la glucosa que le toma a los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes o para despistaje de diabetes, entonces cobran, pues, ¿no? ¿No? La tarifa es de acuerdo a lo que uno puede tener en el mercado, ¿no? Que podrían cobrar, ¿no? Entonces, también es una forma de innovar, de poder hacer carrera en ese aspecto, ¿no? Y muchas cosas más, por ejemplo, ¿no? He visto hoy en día también, por ejemplo, si saliendo tal vez del entorno que estamos hablando, he visto personal de enfermería que han estado, por ejemplo, en atención a pacientes COVID, ¿no? O sea, en contacto con pacientes COVID, han ido a los domicilios a hacer tratamientos de administrar, ¿no? Los fármacos a los pacientes COVID a domicilio, ¿no? Y también, pues, ¿no? Han cobrado, pues, una suma de verdad que muy considerable, ¿no? Claro, obviamente es el riesgo también que corren ellos, ¿no? Pero por ese riesgo, ¿no? Y por la intervención, ¿no? El procedimiento profesional que realiza, también pues han cobrado, ¿no? Entonces muchos han aprovechado el momento y, ¿no? Conozco muchos personal de salud que, ¿no? Que hicieron pues de esta pandemia también lo propio, ¿no? Pero no aprovechándose tal vez de los pacientes, sino eso es, el tema es que uno estudia, se supone que estudia porque, ¿no? Tiene que también, pues, valorar su esfuerzo, ¿no? De su estudio, ¿no? Valorar el esfuerzo de haber culminado sus estudios y de ser profesional, ¿no? Entonces, y más las experiencias que uno puede vivir en una área COVID, ¿no? Entonces, eso también le ha ayudado. Entonces, sí, pues, han obtenido mucho, ¿no? Conozco muchos ¿no? Los Profesionales médicos de la salud. también, Los profesor. técnicos también, claro, por supuesto, ¿no? Que tienen, por ejemplo, han atendido a pacientes COVID, ¿no? Y realmente muy bien, ¿ah? Muy bien, de verdad. Se han puesto la camiseta y todo porque han ido, ¿no? A domicilios, a brindarles todo el cuidado necesario a los pacientes COVID, ¿no? ¿No? Entonces uno cuando ya tiene manejo, ¿no? Lo puede hacerlo, pero no sin más que todo, sin temores. ¿Por qué sin temores? Porque ya previo antes ya han tenido contacto con ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces la experiencia misma y todo hace de que uno pueda desenvolverse frente a esta situación, ¿no? Entonces ese es, Mm. ¿no? Acá los médicos en Vía Salvador, Ujú, había un médico venezolano, 100 ujú. soles cobraba la consulta y el técnico 50 por aplicarle en la vena. Así es, jóvenes, correcto. ¿Ve? Así es, entonces uno tiene que ver también la posibilidad, pues, ¿no? Y como alguien por ahí comentando con otros profesionales, ¿no? La única profesión que a pesar que pase todo, o sea, todo puede pasar, ¿no? Entonces, quien siempre va a tener trabajo es el personal de salud, ¿no? Pero aquel que no es personal de salud, definitivamente, así como ahora, ¿no? Se han visto cerrado todas las empresas y todo, y definitivamente no han trabajado, pues, ¿no? Entonces, pero el personal de salud siempre va a tener trabajo. O sea, mm, personal de salud en todo momento va a tener trabajo, ¿no? Eso es definitivamente, ¿no? Ahora incluso, ¿no? Ha subido todas las tarifas, ¿no? En lo que es licenciados en enfermería, en algunos avisos estaba leyendo para poder contratar al personal, estaban bordeando
7.000, los 8.000, ¿no? Hasta incluso más, creo, ¿no? El más bajo eran algo de 5.000, si no me equivoco, mensuales, ¿no? Entonces, me parece justo, ¿no? Justo, ¿no? Porque valoren el trabajo y el esfuerzo que uno hace ¿no? en estudiar, ¿no? En el personal técnico también fue igual, ¿no? Un promedio de 4.000, 3.000, si no me equivoco, ¿no? Ha sido hasta incluso más, incluso, ¿no? Entonces también, o sea, es propio, ¿no? Tiene su propio esfuerzo y todo, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Hasta ahora incluso están solicitando, ¿no? Solicitan mucho para el trabajo de así, ¿no? Bien, a ver, seguimos entonces acá en lo que es tratamiento no farmacológico, ¿ya? Terapia insulínica. ¿Cuál es el objetivo? Lograr una glicemia en ayunas entre 90 y 100 miligramos por decilitro. Lo ideal, ¿no? Sería bueno, ¿no? Entonces, esa es la terapia insulínica, ¿no? Igual, lograr una glicemia post-carga a las 2 horas menor de 150 miligramos por decilitro, ¿no? Esto siempre teniendo en consideración de que el paciente consume sus alimentos cada 4 horas, ¿no? Administración de la insulina, ¿no? Ya en su momento deben haberles ustedes desarrollado, por ejemplo, a cuántos grados, ¿no? Cómo se tiene que administrar la insulina, ¿no? Teniendo en consideración las zonas incluso donde se debe administrar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿No? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se administra la insulina? Jóvenes, Vía subcutánea, vía subcutánea, ¿no? En un ángulo de 45 grados. 45 grados, profesor. claro, 45 grados, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber administrar eso, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Ya, y las zonas en las cuales pueden administrar, ahí están, ¿no? Entonces en En el hombro el y tercio medio del brazo, que es a nivel del deltoide, que podrían administrar, a nivel periumbilical, que también se puede administrar, en el tercio medio de los muslos también se puede administrar, a nivel zona ventrodorsal glútea, ¿no? Que está en la parte superior, también en la zona dorsal, ¿no? También se puede administrar, pero el común que se administra es a nivel del tercio medio brazo, o sea, que es a nivel del deltoide, o a nivel periumbilical también, ¿no? Pero a nivel periumbilical, ¿no? Tiene una absorción más concentrada ahí, ¿no? Más rápida incluso, ¿no? Mejor, ¿no? Es la administración a nivel periumbilical, ¿no? Pero muchos optan, ¿no? por el tercio medio del brazo a nivel del deltoide, ¿no? Entonces, ya eso es importante, ¿no? Ya considerar siempre en la administración de la insulina los correctos, ¿no? Que deben ustedes manejar, ¿no? Los correctos, ¿no? ¿Cuáles son los correctos? Jóvenes, ¿Los 10 correctos? ¿cuáles son los correctos? A ver, Oh, paciente correcto, medicamento correcto, día y dosis correcta, fecha de vencimiento correcta del medicamento. Ya me olvidé. ya. Bien, No entonces sé qué más. es Solo sé bueno, que ¿no? son 10. Mucho el Bueno, día. eso es bueno recordar, ¿no? Ahora, había una situación muy trascendental al respecto, ¿no? Antes se utilizaban pues los 5 correctos, ¿no? Y después, con el tiempo, han obtenido estudios los 10 correctos, ¿no? Entonces, es importante considerar cada uno, rescatar de cada uno de los aspectos, ¿no? Y verificar, pues, ¿no? Siempre los medicamentos, la fecha, si el paciente es el correcto, ¿no? Si estamos administrando al paciente Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Si es el correcto, la vía correcta, ¿no? Porque podemos decir la insulina, algunos pueden administrar intramuscular, ¿no? Entonces, no, pues, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros tener en consideración y aplicar los correctos en la administración de los medicamentos, ¿no? Y todo tipo de medicamento, ¿no?
Ese es importante, ¿no? Como alguien en algún momento decía, ¿no? Nada lechoso ingresa por la vena, dice, ¿no? Entonces, o sea, si partimos de ese principio, por ejemplo, ¿no? Si nada lechoso ingresa por la vena, entonces no debemos administrar nada lechoso a nivel vía endovenoso, ¿no? Tendría que ser intramuscular. ¿Me dejo entender? Entonces, partiendo de un principio así, entonces eso tiene que considerar en todo, ¿no? La administración de medicamentos, ¿no? Utilizando siempre los correctos, ¿no? Bien. El tratamiento, ¿no? Se dice, se trata de mantener el nivel de azúcar, ¿no? En sangre en los rangos normales, ¿no? Igual, como le decimos ahí, hay dieta, ejercicio, control y la insulina, la administración de la insulina, ¿no? Las propiedades farmacológicas, tenemos, ¿no? Dentro de las propiedades farmacológicas antidiabéticos orales son varias. Entonces, Profesor, disculpe que le sí, interrumpa. Mis sí. megas se están yendo porque se escucha medio entrecortado su voz. ¿Cómo? Mis megas se están yendo, mis datos. Ya, Soy Quispe Torres. No le ya, escucho muy bien. No sé si me puede considerar, por favor. ya. Quispe Torres. Quispe Torres Milagros. No le escucho muy bien, le escucho medio entrecortado, seguro por mis megas. Ya, ya está bien. Ya, 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 profesor, muy bien. gracias. Ya. Bien, dentro de las propiedades farmacológicas antidiabéticos orales tenemos ahí varios medicamentos, ¿no? Que el muy común es usado, por ejemplo, la metmorfina, ¿no? Bastante, ¿no? Común en muchos establecimientos de salud, ¿no? Ahora, los efectos metabólicos antidiabéticos orales tenemos igual, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración esta tablita, ¿no? Tipos de insulinas utilizadas, tenemos, ¿no? Insulinas que tienen algunas duraciones, más que todo son por La duración, NPH, ¿no? la Las NPH, ultra la rápidas, penicilina. así es, ¿no? Es importante considerar esto, ¿no? Entonces, las ultra rápidas, las PNH, la NPL y la Ajá, argina, ¿no? Que también es muy común usados, ¿no? En los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, sí. eso sí hay que tener en consideración para, ¿no? Cuando se usan tipos de insulinas, ¿no? De ahí el Novopen, ¿no? Es también común, ¿no? Claro, tiene sus costos y todo, pero, ¿no? Si el paciente, si en algún momento puede adquirirlo, ¿no? Entonces también, ¿no? Son lápices así graduadas y son las cantidades que se tiene que administrar, ¿no? Eso incluso muchas veces los mismos pacientes se les educa a los pacientes, ¿no? Se les educa en el uso de estos lápices de insulina, el Novopen, ¿no? Y ellos gradúan, ¿no? No se le enseña y dice, mira, cada qué tiempo tienes que mover esto, graduar así, entonces lo gradúan ellos, ¿no? Entonces va desde cero hasta, ¿no? Hasta un número determinado. Van graduando y se van aplicando, ¿no? Entonces es una forma de poder educar a los pacientes que puedan optar por esto, ¿no? Claro, lógicamente tiene un costo, pues, ¿no? Entonces, siempre el costo varía, pues, ¿no? Con otros tipos de fármacos, ¿no? Entonces, ese es importante también explicar a los pacientes, ¿no? Y que los pacientes consideren, ¿no? Lo más común tenemos esto, por ejemplo, nosotros, ¿no? Las jeringas y las insulinas que vienen en frascos, ¿no? Ahí uno tiene que saber, pues, ¿no? Qué cantidad es lo que va a administrar, ¿no? ¿No? Cuánto va a administrar, ¿no? Utilizar las jeringas adecuadas, ¿no? Que tienen que ser, que midan las unidades internacionales que uno va a aplicar. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Porque no es cualquier jeringa que se utiliza, sino tiene que ser con las medidas de unidades internacionales, ¿no? Entonces, eso es importante considerar también, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ya voy a utilizar una jeringa, o tal vez sea del mismo color, pero no es la jeringa adecuada, ¿no? Para administrar las insulinas. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que medir, pues, ¿no? La cantidad, ¿no? Cuánto va a administrar. Entonces, eso es un factor también muy importante considerar.
¿no? Entonces, incluso, ¿no? Cuando va a ser la escala móvil, por ejemplo, ¿no? En las escalas móvil, no, de acuerdo al valor de la glucosa, uno va a tener que determinar cuánto realmente va a administrar, ¿no? De acuerdo a los valores. Entonces, eso es importante también considerar, ¿no? Por eso es uno en la práctica clínica, ¿no? Ahí tiene que estar pendiente, no sé cuánto, cómo se administra, ¿no? Y dónde se guardan los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces de estos medicamentos tienen que ser refrigerados, ¿no? Entonces, se guarda en un lugar donde esté refrigerado, ¿no? Y se utiliza adecuadamente y para cada paciente, ¿no? Entonces, es importante también esa parte, ¿no? ¿Qué más? Precauciones para el uso de insulinas, ¿no? Lo más importante, la fecha de vencimiento, ya nombre y aspecto de la insulina, ¿no? Realizar técnica de administración correcta, ¿no? Que siempre es importante eso, ¿no? Ya, verificar siempre, jóvenes, ¿ah? ¿no? Es importante verificar la fecha de vencimiento, jóvenes, para no solamente en este tipo de medicamentos que estamos ahora mencionando, en otros medicamentos igual, ¿no? Ustedes tienen que verificar la fecha de vencimiento. Y paralelamente, al verificar la fecha de vencimiento, es bueno que ustedes revisen el nombre. Muchas veces hay medicamentos que la presentación son parecidas o son semejantes, pero eso es bueno leer, ¿no? Leer, ¿no? El medicamento que vas a administrar, leer, ¿no? Ahora, y después de leer, es importante también considerar, ¿no? Si ese medicamento se puede utilizar vía endovenosa o si ese medicamento se puede utilizar vía intramuscular o subcutánea, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque dentro de los frascos, ¿no? De los medicamentos viene, ¿no? Dice intramuscular, endovenoso, o muchas veces solamente ponen intramuscular. Entonces se supone que solo esto es de administración solo exclusivamente vía intramuscular, ¿no? Entonces, verificar, o sea, es importante tomarse el tiempo para verificar, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que uno ya administra al paciente, entonces, si administraste al paciente, decía intramuscular y le has puesto endovenoso, entonces ese paciente podrían provocar pues algún parada cardio, por ejemplo, no cardíaca, ¿no? Entonces, el paciente puede empezar a tener pues un shock, ¿no? O el paciente podría presentar pues otro tipo de reacciones alérgicas o simplemente el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, por eso es importante, jóvenes, leer, ya leer, tomarse el tiempo, ¿no? Lean, por favor, lean, no administrar solo por administrar. Y verifiquen siempre el paciente. No verifiquen el paciente por el número de cama, sino verifiquen al paciente, ¿no? Con su nombre y su apellido en sí. Al momento que van a ir a administrar, igual manera, no se guíen por lo que puede estar ahí puesto el número de cama, sino pregunten al paciente si el paciente se apellida Juan Pérez. Señor, ¿usted es Juan Pérez? Sí, señorito, yo soy Juan Pérez. Entonces es Juan Pérez y le vas a administrar a Juan Pérez. Muchas veces dentro de una unidad se hacen transferencias internas. ¿A qué llamamos transferencias internas? Se mueven las camas de un lugar a otro lugar. Entonces, en ese movimiento que se haga, ¿no? Transferencias internas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, pasa de que el paciente se transfiere de una cama a otra cama, pero sin embargo, uno tenía preparado para un paciente determinado y se fue a otra cama y le está dando a otro paciente que no le corresponde. Entonces, eso también es muy importante, jóvenes. Ya, entonces la salud, o sea, nosotros tenemos que trabajar con los 5 sentidos así bien puestos en un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque si no,
Definitivamente es irreversible en muchas cosas, ¿ya? Irreversible en muchas cosas. Esto no es una máquina, ¿no? El cuerpo no es una máquina, no es un motor, no es una laptop, no es algo así, ¿no? Entonces el cuerpo, el organismo, ¿no? Una vez que ingresa, no lo puedes sacar ya. O sea, no lo puedes sacar. O sea, no puedes decir, oh, me confundí, lo voy a aspirar. No puedes aspirar. O sea, ya no puedes sacar esa sustancia que ingresó a la vena, ¿no? En milésimos de segundos ya está ya en todo el organismo lo que has ingresado. Entonces, por eso, por favor, tómense su tiempo, no hagan apresuradamente, verifiquen bien, por eso hablábamos de los correctos, ¿ya? Recuerden los correctos, ¿no? Revisen los correctos, ¿ya? Y siempre con los 5 sentidos así bien puestos para esto, ¿ya? Bien, jóvenes. A ver, antes